Bueno, chicos, ¿cómo les va? Vamos a empezar con esta clase de máquinas de estado. Sí, dividí la clase en tres presentaciones cortitas, así no se les hace tan largo el video. Y bueno, por otro lado, pueden entre presentación y presentación, ustedes pueden hacer una pequeña actividad que bueno, después les va a aparecer, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con esta clase. Sí, la primera clase, como dice el título, es una introducción sobre máquinas de estado, ¿sí? Y para empezar hablando de esto, ¿sí? Tenemos que empezar hablando de modelos de programación. ¿Sí? Ustedes seguramente desde que arrancaron la universidad, en una introducción a la computación, estuvieron trabajando principalmente con un modelo de programación que es la programación lineal, ¿sí? Programación estructurada. Sí, que es la forma por ahí que se aprende a programar. Ese tipo de programación está pensado para resolver un cierto tipo de problemas. Es como la forma más general quizás de programar. Pero como existe el modelo de programación lineal, sí, de programación estructurada, existen varios modelos más, ¿sí? Que están pensados justamente para resolver diferentes tipos de problemas, ¿sí? No es que uno sea mejor que otro, ni más completo, ni menos completo, lo que sea. Uno resuelve distintos problemas que otros, ¿sí? También tienen diferentes enfoques, ¿sí? Como dice ahí, y diferentes niveles de abstracción, ¿sí? Por ejemplo, la programación orientada a objetos tiene un nivel de abstracción mucho más alto que por ahí una programación totalmente lineal basada en instrucciones, ¿sí? Los modelos de programación me permiten primero generar documentación, ¿sí? Aparte de generar el modelo, ¿sí? Generar la documentación que corresponde y con eso después pasar a lo que a mí me interesa, sí, que es codificar. Yo lo que quiero al final de todo es poder implementar el código de una forma fácil. Ejemplos, como les decía, sí tenemos los modelos basados en diagramas de flujo, que quizás el que ustedes conocen, sí, que sería la forma lineal de programar. Otros modelos que por ahí se refieren más que nada a la organización de los programas puede ser lo que es modelo de capas, ¿sí? Que se refiere, por ejemplo, a resolver un programa grande, un proyecto en diferentes capas, y las capas más bajas son las que están más relacionadas con el hardware, las capas más altas son las que están más relacionadas con la interacción con una persona, ¿sí? Con el usuario sería. Como mencionamos, orientado a objetos, por ejemplo. Programación basada en sistemas operativos que nosotros sin darnos cuenta, ¿sí? Ustedes por ahí programando desde introducción a la computación, sin darse cuenta, siempre estamos programando en un entorno de un sistema operativo, ¿sí? Y vamos a ver en el transcurso de estas clases que eso por ahí puede no existir, ¿sí? El entorno del sistema operativo y cómo hacemos cuando no está, ¿sí? En general nosotros estamos acostumbrados a que sí haya sistema operativo que nos administre todo. Y bueno, uno de los modelos más, y yo acá esta lista no es exhaustiva, así pueden haber un montón de modelos más. Uno de los modelos, el que vamos a ver hoy, es el que se llama máquina de estados, ¿sí? Como dice ahí, el nombre más específico sería máquina de estados finitas, ¿sí? La abreviatura por ahí que aparece en los libros es MDE, bueno, por máquina de estado, o FSM por las siglas en inglés, sí, que significa Finite State Machine. Así que bueno, en un rato lo van a ver escrito. Las máquinas de estado finitas se refieren más que nada a sistemas que evolucionan en el tiempo, ¿sí? Como dice ahí. Sistemas que van cambiando en el tiempo, que son difíciles de modelizar con una programación lineal. Si vamos a ver en un ratito en los ejemplos que va a haber cosas que son difíciles de modelizar programando como sabemos hasta ahora. Las máquinas de estado, ¿sí? Se refieren a programas o a bloques de código o a cajitas negras, ¿sí? Que después vamos a programar, que no responden linealmente, ¿sí? Responden de acuerdo al estado actual y a eventos que pasaron antes, ¿sí? Es decir, que depende un poco de la historia, cómo responden. La historia, obviamente, de esa propia máquina. La salida no es una función directa de la entrada, ¿sí? Depende de esto, ¿sí? Depende de lo que pasó antes y cómo se llegó hasta el estado actual. Algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, un sumador cualquiera. Un sumador, obviamente nosotros lo podemos resolver muy fácilmente
con un algoritmo muy sencillo que aprendemos quizás el primer día de introducción a la computación, primer día que aprendemos a programar en C, ¿sí? Un sumador no nos hace falta máquina de estado porque vemos que el resultado, ¿sí?, de la suma de dos números no depende de las sumas anteriores, no depende del historial de sumas que hice, ¿sí? Depende solamente de las entradas, ¿sí? Es decir, la salida va a depender exclusivamente de las entradas. Otro ejemplo, por ejemplo, si tengo una bocina, si tengo un programita, supónganse que captura la presión de una tecla y cuando yo presiono la tecla hace sonar la bocina. Depende si toqué la bocina antes, si la toqué mucho, la toqué poco, no. Simplemente es tocar la bocina y tocar la tecla y hacer sonar la bocina, ¿sí? Simplemente eso. El tercer ejemplo, por ejemplo, imaginemos que tenemos una tecla, ¿sí?, que es solamente de presionar y cada vez que la presiono cambia el estado de la luz, ¿sí? Por ejemplo, la presiono una vez, enciendo la luz, la presiono otra vez, apago la luz, ¿sí? Como si fuera un interruptor solo de push, ¿sí?, que no tenga dos posiciones como los interruptores normales. Imaginemos que solamente un switch táctil, que yo lo toco, cuando lo toco una vez se prende, cuando lo toco otra vez se apaga. Entonces ahí pensemos, tocar el interruptor, ¿prende o apaga la luz? No sé, depende de qué hice antes, depende del estado en el que está, ¿sí? Entonces en ese caso, por ejemplo, con un algoritmo común, ¿sí?, lo podría resolver, ¿sí?, porque es algo bastante sencillo. Pero en este caso se puede aplicar lo que es máquina de estado. ¿Por qué? Porque el resultado depende del estado anterior, ¿sí? Yo para saber si tengo que prender o apagar, tengo que saber cómo estaba antes. Si ya estaba prendido, ya estaba apagada, ¿sí? Y hago lo contrario. Entonces, lo que tenemos nosotros es más que nada una herramienta que es muy útil en lo que es máquina de estado, que es el diagrama de estados. ¿Sí? El diagrama de estados básicamente nos va a dar toda la información que vamos a necesitar después para pasar esa máquina de estados a código, que es nuestro objetivo, ¿sí? Lo que queremos es tener código, ¿sí? La herramienta fundamental de máquinas de estados es el diagrama de estados, que ahora vamos a ver las partes. Entonces, en un diagrama de estados tenemos primero simbolizados con circulitos lo que son los estados, ¿sí? Por ejemplo, ahí se ve estado A y estado B, ¿sí? Una máquina de estado puede tener cualquier cantidad de estados, 1, 2 o 100, ¿sí?, los que sean. Segundo, transiciones, ¿sí? Transiciones, que es decir, el cambio entre un estado y otro, ¿sí?, que lo vamos a simbolizar con flechitas. Eventos, ¿sí?, que son los que disparan la transición. Por ejemplo, ahí el evento 1 me dispara una transición del estado A hacia el estado B. Y las respuestas, sí, que la vamos a dibujar con una barrita y el nombre de la respuesta, que es lo que hago en consecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, si ocurre el evento 1, yo respondo con la respuesta 1 y cambio del estado A al estado B, ¿sí? Todo esto como para decir qué partes tiene. ¿Sí? Hay algo más, sí, que son las acciones, que es una actividad que yo hago mientras permanezco en un estado, ¿sí? Este último punto no es obligatorio, como las respuestas a veces no es obligatorio que existan, ¿sí? Puede haber transiciones que no tienen respuesta. Bueno, ahora vamos a ver cada una de las cosas, pero básicamente serían 5 elementos que tiene un diagrama de estados: estados, transiciones, eventos, respuestas y acciones. Vamos con los estados. Primero, si los estados, como dijimos, se grafican como un circulito que tiene un nombre adentro, que es el nombre del estado. Tienen que ver con las posiciones estables del programa, así como lugares en el que de anclaje del código, ¿sí? En ese estado van a estar un tiempo hasta que no ocurra ningún evento. Y después eso lo que me permite a mí es que si tengo un diagrama de estados ordenado y bien hecho, el código es difícil de mantener y ampliar, ¿sí? Si yo tengo una máquina de estados que tengo que agregar más estados, es muy fácil, ¿sí? Vamos a ver que es algo muy sencillo, como una receta de cocina, así que se hace siempre de la misma manera. Siempre tiene que existir un estado inicial, ¿sí? Lo tengo que elegir. Ahora con el tiempo vamos a ir viendo. No siempre existe un estado final, ¿sí? Puede que las máquinas de estado sean cíclicas, que no tengan un estado final.
Transiciones, el segundo elemento, si se grafica como vimos con una flecha entre dos estados, conecta un estado de origen y un estado de destino. ¿Sí? Siempre la transición es una flecha unidireccional, ¿sí? Va de un origen a un destino. ¿Sí? Puede tener como origen y el destino el mismo estado, ¿sí? Vamos a ver, esas son algunas transiciones medio redundantes, pero pueden existir. Y el cambio de estado es inmediato, ¿sí? Cuando ocurre una transición se cambia de un estado a otro en forma inmediata, ¿sí? No tengo que esperar nada. Eventos. Los eventos se anotan sobre una flecha, ¿sí? Están asociados a una transición, ¿sí? No puede haber un evento descolgado, ¿sí? Siempre cada evento está asociado sí o sí a una transición. Son obligatorios, no puede haber transiciones que no tengan eventos, ¿sí? Porque justamente son los que disparan las transiciones, ¿sí? Cuando ocurre el evento X se dispara la transición que está graficada sobre ese evento, ¿sí? Pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser el cambio de una variable, pueden ser cosas de software, ¿sí? O como puede ser el cambio en un registro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en clase? Los registros son como si fueran variables, pero que están asociadas al hardware. Entonces, por ejemplo, en un registro puedo ver cuando un timer terminó de contar, puedo ver si se presionó una tecla, como el ejemplo que vimos de la luz, ¿sí? Que se prendía o se apagaba. Puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Puede ser que se conectó un puerto USB, puede ser cualquier cosa. Las acciones, ¿sí? También están anotadas sobre una flecha, es decir, están asociadas a una transición, no son obligatorias. Puede haber transiciones que sí o sí van a tener eventos, pero no es necesario que tengan acciones. Tienen que ver con respuestas o salidas del sistema, ¿sí? Actividades sí están relacionadas a actividades que ocurren mientras permanezco en un estado, ¿sí? Es decir, mientras no hay ningún evento, yo cumplo con cierta actividad. No es obligatorio, ¿sí? La mayoría de los ejemplos al principio que vamos a ver no tienen actividades, ¿sí? Son simplemente eventos que no hacen nada hasta que no ocurre, son estados que no hacen nada hasta que no ocurre un evento, ¿sí? Ahí dije bien. No hace falta que resolverlo como una actividad, sí. Vamos a ver que cuando veamos como todo el mapa desde un poco más lejos, vamos a ver que se puede resolver de otras maneras. Bueno, eso fue la primera clase, ¿sí? Vimos entonces más que nada qué es una máquina de estados, ¿sí? En qué casos se puede aplicar, que es para sistemas que tienen que ver con cambios durante el tiempo, ¿sí? Que tienen que ver la salida no solo con la entrada, sino también con el estado anterior. Y vimos los 5 elementos que tiene las máquinas de estado. Si vuelvo un poquito para atrás, los 5 elementos son estos, ¿sí? Estado, transiciones, eventos, respuestas y acciones. Bueno, ahora les dejo una actividad y después seguimos con otro video.